Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy les vamos a hablar sobre una de las guerras más importantes y controversiales de toda la historia, la Primera Guerra Mundial. En esta ocasión, mi compañero Sebastián Ramírez y mi persona les estaremos dando a conocer detalles de esta guerra, la cual la hemos dividido en 3 capítulos. El primero lleva por nombre Antes de la Guerra y se los estaré explicando a continuación. En este hablaré sobre temas como qué fue la guerra, dónde y cuándo ocurrió, cuáles fueron las razones por las cuales se produjeron, sus antecedentes y causas, y también algunos personajes principales que participaron en esta. ¿Qué fue la Primera Guerra Mundial? Este fue un conflicto armado en el que englobó a todas las potencias europeas más importantes de aquellos momentos. Para el 3 de agosto de 1914, desde su ventana, el ministro británico de Asuntos Exteriores, Edward Grey, pronunció las siguientes palabras que se hicieron muy famosas. En Europa se apagan hoy las luces. Puede suceder que jamás las volvamos a ver encendidas. Es así que su presentimiento se cumplió, pues el 28 de julio de este mismo año se estaría desatando la Primera Guerra Mundial, que empezó como un enfrentamiento entre el Imperio Austrohúngaro y Serbio, en el cual poco a poco fueron uniéndose los demás países de este continente, y pasó a ser una guerra mundial debido a que participaron también países de otros continentes, como fue la intervención de Japón y de Estados Unidos. ¿Dónde y cuándo ocurrió la Primera Guerra Mundial? Esta se desarrolló en todo el continente europeo y duró aproximadamente 4 años, es decir, desde 1914 hasta 1918. ¿Cuál fue su propósito? Esta guerra debía poner final a más enfrentamientos y conflictos. Sin embargo, produjo más de estos, debido a que la ambición de las potencias europeas por querer conseguir la hegemonía o el poder de todo el continente llegaría a desatar esta guerra. En otras palabras, podemos decir que la guerra fue para saber quién lograría obtener el poder de toda Europa. Ahora hablemos sobre sus antecedentes y causas. Sin duda alguna, el siglo XX empezó con el pie izquierdo. Demostración de ello fue los más de 50 millones de bajas durante este siglo, de los cuales más de 9 millones de vidas, tanto militares como civiles, se perdieron en la Primera Guerra Mundial, en donde se vio reflejada la masiva destrucción que produjo la Revolución Industrial. Sin embargo, este suceso no sucedió de un día para otro, sino que hubieron factores que influyeron para que ésta se pudiera desatar, y para saber cuáles son es necesario retroceder a finales del siglo XIX. Europa hoy es un barril de pólvora, y sus líderes son como hombres fumando en un arsenal. Alguna chispa desatará la explosión que nos consumirá a todos. No puedo decirles cuándo tendrá lugar la explosión, pero sí dónde. Alguna maldita estupidez en los Balcanes la desatará. Otto von Bismarck en 1878. Estas fueron las palabras del primer ministro de Prusia, el cual predijo apocalípticamente la guerra que se produjo 36 años más tarde. En primer lugar, hablaremos sobre los antecedentes, en el cual hemos tenido en cuenta 2 puntos, siendo el primero de ellos el nacionalismo, el cual se extendió por el continente europeo durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX, el cual se basaba en la exaltación de la entidad y peculiaridad que son propias de un territorio y los habitantes que están en este. Y sobre junto a este, es decir, se levantaron ideales políticos. Debido a la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas, el concepto de democracia a inicios del siglo XIX se estaría esparciendo por casi toda Europa, y así también el pensamiento de que las poblaciones que compartían un origen étnico, una lengua y unas mismas aspiraciones políticas tenían el derecho a establecerse como estados autóctonos. Sin embargo, esto fue ignorado por las fuerzas dinásticas, las cuales decidieron su destino en el Congreso de Viena en 1815, en el cual varios de los pueblos fueron sometidos a dinastías nacionales o regionales, lo que produjo que se formaran revoluciones y fuertes movimientos nacionalistas,
que para el siglo XIX, a finales, lograron inhabilitar gran parte de las imposiciones que se habían acordado en el Congreso de Viena. Por ejemplo, se dio la unificación de Italia y la unificación de Alemania en 1861 y en 1871 respectivamente. Además de eso, las viejas entidades comenzaron a descomponerse, lo cual benefició a los nuevos países, como fue el caso del Reino Otomano, el cual también era llamado Turquía Otomana, donde su punto de desintegración fue la zona de los Balcanes. También podemos hablar sobre la Guerra Franco-Prusiana, en la cual Francia es derrotada y humillada por Alemania, y ésta obtendría los territorios de Alsacia y Lorena, lo que produjo que los franceses se levantaran y hicieran que creciera el nacionalismo, con tal de recuperar estos territorios. Es así como estos países comienzan a tener conflictos entre ellos. Pero el nacionalismo también se vio reflejado en el territorio económico. Es aquí que pasamos al segundo punto, el cual es el nuevo imperialismo, el cual se basaba en una ideología de expansión colonial, en el cual se producía una agresiva competición por la adquisición de territorios, la cual fue adoptada por las potencias europeas y posteriormente por Estados Unidos y Japón. Este proceso o movimiento se dio a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Debido a esto, se estaría dando lugar más adelante a la repartición de África, lo cual lo explicaré más adelante. Ahora pasaremos a hablar sobre las causas, en el cual hemos tenido en cuenta a la paz armada, el cual fue el nombre que recibió uno de los periodos más importantes de toda la historia política de Europa, y tuvo comienzo desde el final de la Guerra Franco-Prusiana hasta inicios de la Primera Guerra Mundial. Esta se caracterizó por la intensa carrera armamentista, alianzas militares y la creciente tensión en las relaciones internacionales. Y esta se vio predominada por la política de si vas pacem para bellum, que significaba si quieres paz, prepárate para la guerra. Entre los países involucrados se encontraba Gran Bretaña, Francia, Alemania, el Imperio Austrohúngaro, Rusia, Estados Unidos y Japón. La paz armada se dio debido a que se vivía en un ambiente de tensión, lo cual se produjo por la guerra económica, el sentimiento nacionalista, también por la zona de los Balcanes y los conflictos entre estados europeos, lo cual obligó a que las potencias incrementaran sus ejércitos y buscaran alianzas para así prevenir agresiones futuras. Con respecto a las relaciones internacionales, habían problemas territoriales, diplomáticos y económicos. En los territoriales, vale resaltar la zona de los Balcanes, el cual siempre fue un punto de conflictos debido a la gran diversidad de pueblos, lenguas y religiones. Este fue entre el reino austrohúngaro y Rusia, los cuales querían lograr la hegemonía de este territorio, y también sobre los territorios de Alsacia y Lorena, los cuales adquirió Alemania tras su victoria en la Guerra Franco-Prusiana. En los problemas diplomáticos volvemos a hablar sobre la zona de los Balcanes, en el cual Serbia, que era un país que constituía la zona de los Balcanes y era aliada de Rusia, aspiraba a convertirse en la mayor potencia eslava de los Balcanes. Con respecto a los problemas económicos, cabe resaltar la rivalidad entre Gran Bretaña y Alemania. Gran Bretaña, que había sido la potencia más grande, pero antigua, y Alemania, que era una nueva potencia emergente en lo industrial y comercial. La carrera armamentista. La carrera armamentista se daba cuando dos o más estados competían entre ellos por saber quién tenía la mejor calidad de armamento. Las tensiones entre las potencias industriales en Europa a inicios del siglo XX encaminaron a una carrera armamentista. Por ello es que intensificaron su capacidad con respecto a los arsenales, lo cual produjo que la Primera Guerra Mundial fuera muy violenta a comparación de las que se habían vivido antes de esta. Ahora hablemos sobre las alianzas. En esta guerra hubieron dos importantes bandos, la Triple Alianza y la Triple Entente o Entente Cordiale. La Triple Alianza, en 1879, estaba conformada por Alemania y el Imperio Austrohúngaro. En 1882 se les uniría a Italia y 5 años más tarde Rusia y Alemania estarían estrechando relaciones.
Sin embargo, cuando Guillermo II asume el papel de gobernante de Alemania, no renueva contrato con Rusia, lo cual aprovechó Francia para aliarse con esta en 1894, y en 1904 se les estaría uniendo Gran Bretaña. Es así que se formaron los dos bandos. Ahora hablemos sobre hechos importantes que sucedieron durante la paz armada. Como número 1, la Guerra Franco-Prusiana, que sucedió en 1970, donde Alemania venció a Francia y obtuvo los territorios de Alsacia y Lorena. La repartición de África. Debido a la revolución industrial se produjeron más productos manufacturados, por ende las potencias buscaron un nuevo mercado en el exterior. Entonces se encontraron con el continente africano y decidieron colonizarlo a finales del siglo XIX hasta inicios de la Primera Guerra Mundial, en donde algunos de los participantes fue Alemania, Francia, Portugal, Reino Unido, España y Bélgica. Alemania, por ejemplo, consiguió el territorio de Camerún, entre otros más. Bélgica, Congo belga, España, Marruecos, Italia, Libia, Francia, Madagascar, Portugal, Cabo Verde, el Reino Unido, Egipto. Ahora pasaremos a hablar sobre las guerras balcánicas. Y tal como predijo el primer ministro de Prusia, fue el polvorín de Europa durante el siglo XX, siendo estas el escenario previo para la Primera Guerra Mundial. En ese entonces, la península se encontraba conformada por el Imperio Otomano, los países de Montenegro, Serbia, Rumanía, Bulgaria y Grecia, los cuales desde la segunda mitad del siglo XIX se habían independizado con ayuda de Rusia, lo que provocó que las relaciones entre el Imperio Otomano y Rusia fueran no del todo buenas. El Imperio Otomano, que poseía la Macedonia, el cual era una zona anhelada por los países que desde su independencia se iban preparando para la guerra, pero para que estos pudieran conseguirla necesitaban expulsar a los otomanos. Es por eso que a pesar de las frágiles relaciones que tenían entre ellos, deciden llegar a un acuerdo, y es así que se forma la Liga Balcánica, que fue conformada por Serbia, Montenegro y Bulgaria, pero también contó con la participación de Grecia. Es así que en octubre de 1912, Montenegro, que era el país más pequeño de la Liga, decide atacar la ciudad de Novi Pazar, con el pretexto de liberar a la población cristiana del dominio otomano, quienes tenían que pagar más impuestos que los musulmanes. Y, entre ataques y contraataques de la Liga contra el Imperio Otomano, se desata la Primera Guerra Balcánica, en el cual podemos destacar que Serbia había ocupado territorios más allá de lo que se habían acordado, lo cual comenzó a provocar tensiones entre esta alianza. Pero sin embargo, a estas, para noviembre y diciembre, ya habían logrado expulsar por completo al Imperio Otomano del territorio europeo, el cual solo permanecía en 3 ciudades cercadas: Estambul, Edirne, Scutari. Es así que deciden intervenir las grandes potencias para empezar una mediación, la cual concluye en el Tratado de Londres, en el cual el Imperio Otomano pierde casi todos sus territorios en Europa, a excepción de Constantinopla. La Macedonia fue repartida entre los países vencedores, y también se acordó la creación de un país independiente para los albanos, que sería Albania, el cual tendría como finalidad evitar conflictos entre Serbia, Montenegro y Grecia. Sin embargo, esto no satisfacería aún del todo a los coaligados, sobre todo a Bulgaria y a Serbia. Bulgaria, que estaba molesta con Serbia porque ésta se había expandido más allá de lo acordado, y Serbia porque había perdido su territorio debido a que se creó el país de Albania, lo cual le quitaba su salida al mar. Es así que el conflicto entre los aliados comenzaría entre estos dos países, a lo cual luego se uniría Grecia, la que le temía a Bulgaria, pues ésta se encontraba muy cerca de Salónica, siendo ese temor la que le llevó a realizar un pacto secreto con Serbia, donde aseguraba su extensión por la Macedonia. A esto se le suma Montenegro y Rumanía, que anhelaban el territorio de Dobruya. Seguido se une el Imperio Otomano, el cual quería recuperar Edirne. Es así que Bulgaria, que se encontraba sola y no contaba con ningún aliado,
Y para remate, había sido rechazada por Rusia, quien tenía un interés más a favor por Serbia que por esta, y Bulgaria, confiada en su superioridad militar, decide atacar las coaliciones serbias y griegas, desatándose así la Segunda Guerra Balcánica. Sin embargo, Bulgaria no contaría con la entrada de otomanos por el este y Rumanía por el norte, lo cual imposibilitaron sus avances. Y para el 31 de julio de 1913, Bulgaria se encontraba rodeada por los aliados, por lo que se vio obligada a capitular aceptando su derrota. Así las guerras balcánicas llegarían a su fin. Es así que Bulgaria termina perdiendo parte de sus territorios, los cuales había conseguido en la Primera Guerra Balcánica. Y a pesar también de que Serbia y Grecia obtuvieron nuevos territorios, ingresaron a crisis por los altos costos que realizaron para financiar las dos guerras balcánicas. Y aún así, los vencedores no estaban del todo satisfechos. Por ejemplo, Serbia anhelaba territorios que le pertenecían al Imperio Austrohúngaro. Algo importante sobre estas guerras es que definió bien las alianzas con las que se permanecería durante la Primera Guerra, como fue el caso de Bulgaria y el Imperio Otomano, quienes se unieron a las potencias centrales o la Triple Alianza. Es así como todo esto fue un caldo de cultivo perfecto para más resentimientos y revanchismos que motivaron aún más las agresiones para la Primera Guerra Mundial. Ahora hablaremos sobre la crisis de Bosnia y crisis del verano de 1914. La crisis de Bosnia también era conocida como la crisis de la anexión y se dio entre los años 1908 y 1909. Esta estalló el 5 de octubre de 1908, cuando Bulgaria proclamó su independencia, y al día siguiente el Imperio Austrohúngaro estaría anunciando la anexión de Bosnia y Herzegovina a su territorio, lo cual estaba establecido en el Congreso de Berlín de 1878. Es entonces que interviene Rusia, el Imperio Otomano, a quien le pertenecía teóricamente el territorio, el Reino Unido, el Reino de Italia, Serbia, Montenegro, el Imperio Alemán y Francia, para así evitar que se produjeran enfrentamientos. Y es así que en abril de 1909 el Tratado de Berlín fue modificado para reconocer la nueva situación, acabando así supuestamente con el periodo de crisis. Sin embargo, esto provocó un daño irremediable en la relación del Imperio Austrohúngaro, Rusia y Serbia. La crisis del verano de 1914. El 28 de junio de 1914, el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, estaba realizando una visita en Sarajevo para mostrar así la soberanía austriaca en Bosnia. Sin embargo, este murió por un atentado de terrorismo serbio, lo cual aprovechó Austria para así declararle la guerra a Serbia, enviándole un ultimátum a Serbia el 23 de julio, donde la amenazaba que le iba a declarar la guerra si no permitía investigar el asesinato, a lo cual esta, que contaba con el apoyo de Rusia, decide rechazarlo el 25 de julio, y 3 días más tarde, el 28 de julio, Austria le declararía la guerra a Serbia. Es entonces Rusia, que sale en defensa de su aliado, inicia movilizaciones contra Austria y su aliado Alemania. Alemania, que le había pedido a Rusia que dejara de realizar movimientos contra él y vio la negatividad de este, decide declararle la guerra a él y también a Francia, pues pensaba que este saldría a favor de su aliado ruso. Y ahora solo esperaba saber cómo reaccionaría Gran Bretaña ante esto, la cual le declara la guerra a Alemania después de que ésta intentara amenazarla, activándose así las alianzas. Sin embargo, Italia no apoyó a Austria ni a Alemania, lo que rompía con la Triple Alianza, y más tarde este país se uniría a la Triple Entente. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy les voy a explicar el capítulo 2 de nuestro trabajo de investigación, el cual es el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. En el desarrollo de la Primera Guerra Mundial veremos las batallas más importantes y hechos que llevaron hacia el fin de la guerra con el Tratado de Versalles. Primero vamos a recapitular un poco. La Primera Guerra Mundial comenzó con el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo.
Austria-Hungría no dejaría pasar por alto este hecho y le pidió a Serbia una minuciosa investigación sobre este caso y también le envió un memorándum en el que habían términos muy exigentes e indignantes para Serbia. Serbia le pidió ayuda a su aliado Rusia. Rusia estaba convencida de que el hecho de que los términos sean tan exigentes era culpa de Alemania. Entonces se empiezan a activar las alianzas y se declaran la guerra. Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia, Rusia sale en apoyo de Serbia y le declara la guerra a Austria-Hungría, Alemania le declara la guerra a Francia y a Rusia, e invade Luxemburgo e invade Bélgica. El Reino Unido sale en apoyo de Bélgica porque Bélgica era un país neutral, estaba fuera del conflicto. El Reino Unido le declara la guerra a Alemania y en poco tiempo media Europa ya estaba en guerra contra la otra media. Sucesos de 1914. Del 19 al 24 de agosto sucede la Batalla de Fronteras. Estas batallas fueron debidas al choque de la ofensiva alemana contra la ofensiva francesa, principalmente la Batalla de Lorena el 14 de agosto, Batalla de Ardenas 21 de agosto, Batalla de Charleroi el 21 de agosto y al final la Batalla de Mons el 23 de agosto. Uno de los hechos más relevantes alrededor de agosto ha sido la aparición por fin de los británicos en suelo francés. Las batallas previamente señaladas terminaron en derrotas francesas, aun cuando las bajas fueron muy altas en todos los ejércitos. La distinción de cada una de las batallas ha sido sin lugar a dudas Mons, en este sector en donde se había desplegado al BEF, Cuerpo Expedicionario Británico. Se logró vencer a los alemanes. Los alemanes iniciaron oleada tras oleada a medida que los británicos los derribaban con fuego preciso de fusilería. Pese a todo, tras la contienda, los británicos se retiraron del área para no ser rodeados y envueltos. El 23 de agosto, Japón le declara la guerra a Alemania. Del 26 al 30 de agosto sucede la batalla de Tannenberg. Sucedió en Prusia Oriental y el resultado fue victoria alemana. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, se ordenó al ejército ruso que invadiera Prusia Oriental. El ejército ruso, comandado por el general Alexander Samsonov, avanzó lentamente por el suroeste de la provincia. El objetivo era unir fuerzas con el general Paul von Rennacke, que avanzaba en el noroeste. Los rusos inicialmente lucharon con éxito durante 6 días, sin embargo, los alemanes tenían armas más modernas y recuperaron el terreno. Cuando se dio cuenta que estaba en desventaja, el general Samsonov intentó retirarse, pero ya era demasiado tarde. Ante la derrota, el general ruso finalmente tomó la decisión de acabar con su vida. La batalla de Tannenberg fue la primera en la que 2 célebres generales alemanes trabajarían juntos. Paul von Hindenburg, más tarde presidente de la República de Weimar, y Erich Ludendorff. Del 6 al 9 de septiembre sucede la primera batalla del Marne. Batalla del Marne. Ubicación: Marne River, en Francia. Su resultado fue la victoria aliada de Francia e el Imperio Británico. A finales de 1914, las fuerzas francesas y británicas se retiraban debido a la invasión alemana. El ejército alemán partió hacia París y los aliados se retiraron. El 3 de septiembre, un gran número de civiles franceses, 500.000 para ser exactos, abandonaron la capital de Francia. El general francés Joseph Joffre ordenó al ejército francés que se alineara a lo largo del Sena. La vigilancia se mantuvo a 60 kilómetros al sur del río Marne. El Imperio Británico envió tropas para ayudar a la lucha contra los alemanes. El 6 de septiembre, el ejército francés atacó a las fuerzas alemanas. Los aliados usaban taxis en París
para llegar a la primera línea. El ejército alemán recibió la orden de retirarse el 9 de septiembre. Un día después, la batalla terminó con grandes pérdidas y daños en ambos lados. Del 9 al 14 de septiembre sucede la batalla de los lagos Masurianos. René Campbell se dio cuenta de las intenciones alemanas de rodearlo y ordenó la retirada general hacia territorio ruso, aunque pagó la decisión con un gran número de bajas. Primera batalla de Ypres, entre el 27 y el 29 de octubre. El ejército belga detuvo los ataques alemanes inundando la llanura Iser, mientras que en el sur los británicos y los franceses combatían con gran determinación para impedir un avance alemán en Ypres. Cuando la batalla había terminado, los alemanes disponían de un círculo de tierra alta que dominaba la ciudad. Ambos ejércitos se entrincheraron y nació el famoso saliente de Ypres. El 1 de noviembre se lleva a cabo la batalla de Coronel en Chile. Batalla de Coronel en Chile. La escuadra de von Espy se confrontó con la escuadra británica del Atlántico Sur del contraalmirante Christopher Cradock en las aguas del Pacífico sudamericano, frente al puerto chileno de Coronel. La escuadra von Espy venció a los británicos. Coronel confrontó a ambas potencias navales más relevantes de la época y ha sido un duro golpe para la Royal Navy. Combate. El contraalmirante Cradock debía eliminar al enemigo y defender el negocio. Sin embargo, las instrucciones no tenían presente la desproporción de sus buques en relación a la escuadra de von Espy y a las ocupaciones que debía llevar a cabo. Cradock recibió como refuerzo el acorazado Canopus, construido entre 1897 y 1900. Este contaba con 4 cañones. Pese a su antigüedad, lo consideró como una fortificación cerca de la cual todos sus buques podrían hallar absoluta estabilidad. Como aquel buque quedó en el aislamiento en las Malvinas, Cradock exigió más refuerzos. Se le prometieron 2 buques japoneses y un crucero británico, pero fueron rechazados. Sus peticiones de auxilio no fueron al final atendidas. La escuadra alemana en Valparaíso. El 3 de noviembre de 1914, la escuadra alemana del vicealmirante von Espy entró al puerto de Valparaíso para abastecerse y ofrecer tiempo libre a las tripulaciones. El capitán Puchmayer indicó sobre dicha visita que era el anhelo del almirante explotar su victoria allí mismo. Habíamos conquistado el dominio del mar en la costa occidental de América del Sur. Y era su aguardar que Inglaterra, profundamente herida en su orgullo, intentaría arrebatárnoslo. El 8 de diciembre, la batalla de las Malvinas. En los primeros meses de la Primera Guerra Mundial y a miles de kilómetros del frente europeo, fue el punto final para una larga y peligrosa travesía encarada por el escuadrón de Asia Oriental y para las aspiraciones imperiales germanas. El crucero acorazado SMS Karl Hotz, orgullo de la escuadra de Asia Oriental de la Marina alemana, cuyos restos acababan de ser hallados en el fondo del mar, estaba anclado en la isla Ponape, en la Micronesia, es decir, a 12.000 kilómetros, 2 océanos y un continente de distancia de Berlín. Entre el agua turquesa, el calor y las playas de arena blanca, su capitán y también líder de la escuadra, von Espy, recibió un telegrama el 27 de julio que alertaba por las tensiones entre las potencias europeas, y el 1 de agosto finalmente llegó al Scharnhorst y a su buque gemelo Geniasum la orden de Berlín de prepararse para la guerra. Siguiendo los procedimientos ante esta señal, daba igual si estuvieran en el Kiel o en medio del Océano Pacífico. El buque fue preparado para el combate y todos los lujos de los tiempos de paz y los bienes no esenciales fueron desembarcados, tanto en el Scharnhorst como en el Gneisenau.
Se arrancaron los tapices y los paneles de madera en los camarotes y se desprendieron de sofás, sillas, alfombras, describe el historiador Robert K. Massey en su libro Castillos de acero. También se despidieron de sedas japonesas, vasijas, piezas de marfil, trajes de gala y muchos otros objetos superfluos que habían sido obtenidos durante un largo crucero por el suroeste asiático, con base principal en Tenzin Town, colonia alemana. Monespi, un aristócrata de 53 años, ferviente, caótico líder, distante pero admirado por sus hombres, convocó al resto de los buques de la escuadra de Asia Oriental para hacer frente a la creciente amenaza de las marinas del Reino Unido, Francia, Japón y Australia, flamantes enemigos. El crucero ligero Nürnberg se reuniría con el Scarahot y el Genesung en Ponape, mientras que el Dresden y el Leipzig, que se encontraban alejados en otras misiones, los encontrarían en la isla de Pascua. Finalmente, el Emden, que se encontraba aún en Tintsago, se uniría también a la flota, pero por corto tiempo, luego sería enviado en soledad, aprovechando su gran velocidad a atacar libremente a la marina mercante aliada. De esta manera quedó formada la escuadra de Asia Oriental. Los cruceros pesados como el Scarahot, el Genasium y los cruceros ligeros Dresden, Nürnberg y Leipzig, junto a un grupo de buques auxiliares en el Scarahot, bautizado en honor al general Gerhard von Scarahot, uno de los principales líderes alemanes durante las guerras napoleónicas, entró en servicio en la Marina Imperial de Alemania en 1907. Se trata de uno de los nuevos cruceros acorazados que estaban diseñados en esta época. Buques que, sin llegar a las dimensiones y capacidades de un acorazado convencional, tenían un blindaje y un armamento reforzados, pero retenían la velocidad y flexibilidad de los cruceros. Su desplazamiento rondaba las 13.000 toneladas y estaba dotado de 8 cañones de 210 milímetros en sus baterías principales. El Genasium era su buque gemelo, mientras que el Dresden, el Nürnberg y el Leipzig eran cruceros ligeros, de menores dimensiones, desplazamientos cercanos a las 4.000 toneladas a plena carga, escaso blindaje y armamento limitado, pero veloces y con gran autonomía. Monespi solo podía comunicarse con Berlín estando en puertos propios y neutrales y a través de telegramas, por lo que el contacto con el alto mando era muy limitado. Por esta razón, la Marina Imperial Alemana fomentaba el libre criterio de los capitanes para elegir el mejor curso de acción. El único objetivo de las agrupaciones del crucero era causar el mayor daño posible a las líneas marítimas de abastecimiento de las potencias aliadas, es decir, hundir mercantes y evitar un enfrentamiento directo con buques de guerra. Teniendo que confiar en su propio juicio y ante los esporádicos contactos con Berlín, Monespi debió tomar una decisión contemplando la superioridad numérica y en poder de fuegos de las marinas enemigas desplegadas en el Pacífico. Consultó con sus oficiales y decidió que no podía volver a Tenzingtao ante la amenaza japonesa, así que fijó rumbo hacia América del Sur, donde la neutralidad de los países, la presencia de comunidades
de inmigrantes alemanes y la simpatía de muchos con Berlín allanaría el camino. Bordearían América para cruzar el Cabo de Hornos, llegar al Atlántico y finalmente, y así las condiciones bélicas lo permitieran, retornar a Alemania. En el camino hostigarían las rutas comerciales viables para el abastecimiento del Reino Unido. 1915. En febrero de 1915 sucede la batalla de Galípoli. Batalla de Galípoli. Batalla de Galípoli. Ubicación: Península de Galípoli y Estrecho de Dardanelos, en el Imperio Otomano, actualmente Turquía. El resultado de esta batalla es la victoria del Imperio Otomano. Los británicos atacaron a los turcos el 19 de febrero de 1915. Se lanzaron bombardeos en el Estrecho de los Dardanelos, con el objetivo de avanzar y tomar la península de Galípoli. El Imperio Británico y Francia enviaron 18 buques de guerra a la región de combate. El 18 de marzo, 3 de los buques fueron alcanzados por minas y resultaron en 700 muertes. También hubo otros 3 barcos dañados. Para asegurarse de que tomaría la península de Galípoli, los aliados enviaron más tropas a la región. Esta vez el Imperio Británico suministró al frente 70.000 hombres de Australia y Nueva Zelanda. El refuerzo también tenía soldados franceses. El ataque comenzó el 25 de abril de 1915 y los aliados se retiraron en enero de 1916 después de que sus tropas fueran diezmadas. Uno de los responsables de esta carnicería fue el primer señor del almirantazgo, Winston Churchill, quien renunció después del episodio. El 7 de mayo, los alemanes hunden el Lusitania. En esto mueren 128 estadounidenses. Esto enfadó mucho a los estadounidenses, pero todavía no decidían entrar en el conflicto, porque ellos se mantenían neutrales y al tanto. Pero esto cambiaría después de un telegrama conocido como el telegrama Zinnerman, que hablaremos después de eso. El 23 de mayo Italia entra a la guerra junto con los aliados. 1916. El 21 de febrero sucede la batalla de Verdún. Ubicación: Verdún, Francia. Resultado: victoria francesa. La batalla de Verdún comenzó después de que el Imperio alemán decidió llevar la guerra hacia el oeste, en lugar del este, que era contra Rusia. El objetivo era atacar a los franceses y tratar de negociar la paz por separado. La estrategia salió mal y hubo una reacción intensa de los franceses, que surgieron ganadores. Los alemanes avanzaron rápido y entraron al campo con 143.000 tropas. La defensa de los franceses contaba con 63.000 hombres. Esta batalla tiene nombres poco halagadores, como fosa común francesa o picadora de carne, que hacen referencia al gran número de víctimas, porque hubo 450.000 muertes en casi 300 días de combate. El 1 de julio se produce la batalla del Somme. Batalla del Somme. Ubicación: Somme, Picardía, Francia. Resultado: victoria de las fuerzas aliadas. La batalla del Somme es considerada una de las más sangrientas de la Primera Guerra Mundial. El 6 de diciembre de 1915, los aliados decidieron tomar una acción conjunta contra los alemanes, cuyo propósito era contener el avance del ejército alemán en el área. El Imperio Británico
hizo que las tropas francesas que luchaban en Verdún fueran reforzadas con una tropa no preparada de voluntarios en su mayoría. 19.000 británicos murieron solo en el primer día de combate. Los soldados alemanes, a su vez, utilizaron los lanzallamas para atacar las trincheras. Solo en el segundo día de batalla tomaron alrededor de 3.000 prisioneros entre los aliados. Las bajas no fueron suficientes para motivar al comando británico a retirarse. Para fortalecer el frente, se enviaron soldados de las colonias británicas como Australia, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Canadá. El refuerzo arrojó buenos resultados y los alemanes perdieron 250.000 hombres en agosto. Alemania también estaba en desventaja porque la flota de barcos del Imperio Británico rodeaba el Mar del Norte y el Mar Adriático, evitando que el país recibiera alimentos. La medida generó una grave escasez de alimentos para los alemanes. Los tanques de batalla se usaron por primera vez en este combate. El ejército británico usó 48 tanques Mark I, pero solo llegaron al frente 21, ya que el resto se descompuso en el camino. También en esta lucha el alemán Adolf Hitler resultó herido y fue hospitalizado por 2 meses. 1917. Alemania lanza la guerra submarina. En marzo se da la Revolución de Febrero. Revolución de Febrero en Rusia. La Revolución Rusa de 1917 no solo acabó con un imperio de 300 años, sino que transformó de arriba abajo el sistema político y económico del país, dando origen al primer sistema comunista de la historia, y tuvo una predominación monumental sobre el resto del mundo. Las causas para que Rusia generara esta revolución fue que a inicios del siglo XX Rusia era un país atrasado, enormemente desigual, con enormes masas de gente bastante pobre y una pequeña élite muy rica. Padecía una fuerte crisis económica y estaba gobernado por una monarquía absolutista, liderada entonces por el zar Nicolás II, radicalmente impopular. Por si fuera poco, el territorio entró en 1914 en la Primera Guerra Mundial, un problema en el cual padeció enormes derrotas y fallecieron cerca de 1,7 millones de sus habitantes. El disgusto hacia la guerra, motivado por las continuas derrotas militares y unido con la escasez de alimentos y hambrunas que se alargaban entre la población civil, y a esto se le sumaba un duro invierno, configurarían el clima perfecto para la revuelta famosa. Se inicia con una huelga de los trabajadores de fábricas de las ciudades más importantes, Petrogrado, actual San Petersburgo, en el cual la tensión va incrementando y las consignas se politizan contra la guerra, y el zar ordena la represión del desplazamiento de la guarnición militar, que produce el deceso de un centenar de manifestantes. No obstante, los militares de la capital se incorporan a la revuelta y el zar Nicolás II abdica el 2 de marzo. El 6 de abril Estados Unidos le declara la guerra a Alemania. Como había dicho antes, Estados Unidos no le declaró la guerra a Alemania con el movimiento de Lusitania, pero sí habían hecho un acuerdo en que Alemania ya no iba a hundir barcos mercantes o turísticos, porque los civiles no tenían nada que ver en el conflicto. Pero Estados Unidos cambió de parecer cuando se enteró sobre el telegrama Zinnerman. El telegrama Zinnerman es
un telegrama que envió el ministro Arthur Zinnemann de Colaboraciones Exteriores alemán, se lo envió al presidente de México, en el que el telegrama decía que México se aliara con Alemania por si es que Estados Unidos entraba en el conflicto, porque si Estados Unidos entraba en el conflicto, los imperios centrales iban a perder. Ellos no querían que alguien tan poderoso como Estados Unidos entrara al conflicto, porque desequilibraría la balanza y se iría a favor de los aliados. Alemania habló con México mediante el telegrama y le dijo que se uniera a él, que Berlín le iba a dar apoyo financiero y si es que se enfrentaban con Estados Unidos, Berlín le daría los territorios perdidos de Arizona, Nuevo México y Texas. Estados Unidos se molestó mucho al enterarse de esto, así que le declaró la guerra a Alemania y entró al conflicto. El 14 de agosto China le declara la guerra a Alemania. La Revolución de Octubre en Rusia. La Revolución de Octubre en Rusia, esta lleva al poder a los comunistas bolcheviques. Junto con la guerra y una grave crisis económica y la falta de reformas hizo que el programa bolchevique, difundido por una fuerte campaña de propaganda, prácticamente en retrogrado y reflejado en sus consignas paz, pan y tierra, y todo el poder para los soviets, ganase partidarios velozmente a lo largo de aquel otoño. Los bolcheviques aprobaron la toma del poder siguiendo la táctica de Trotski, que consistía en adueñarse del poder a lo largo de la festividad del segundo congreso de los soviets. El 9 de diciembre, el armisticio Brest-Litovsk entre Rusia y los imperios centrales. Armisticio de Brest-Litovsk entre Rusia y los imperios centrales. El 3 de marzo de 1918 se firmó un tratado de paz. El tratado, además denominado Paz de Brest-Litovsk, ha sido un tratado firmado el día 3 de marzo de 1918 por Rusia, Alemania, el Imperio Austrohúngaro, Bulgaria y el Imperio Otomano, en la ciudad de Brest-Litovsk. Por medio de este tratado se ponía fin a la colaboración de Rusia en la Primera Guerra Mundial, la averiguación del bienestar, una reivindicación de varios habitantes rusos y de una mayor parte del partido bolchevique. Lenin, el jefe bolchevique, ha sido uno de los que más defendió el fin de la colaboración Rusia en la Primera Guerra Mundial. Con este tratado, aun cuando él ha podido consolidar su régimen surgido tras la Revolución de Octubre y entrenarse para la guerra civil rusa que se avecinaba. 1918. El 8 de enero el presidente Wilson dio a conocer sus 14 puntos. En agosto sucedió la batalla de Amiens, la última batalla de la Primera Guerra Mundial. Ahora, Batalla de Amiens. Ubicación: Est-Amiens, Picardía, Francia. Resultado: victoria decisiva de las fuerzas aliadas. También es conocida como la Tercera Batalla de Picardía. Este enfrentamiento marca el comienzo de la ofensiva de los 100 días, que marcó el final de la Primera Guerra Mundial. Los aliados estaban experimentando un momento especial, ya que los estadounidenses se habían unido a su lado en la guerra y las tropas estadounidenses ya estaban en el suelo europeo. Asimismo, cosecharon victorias en los Balcanes y en el Medio Oriente. Por otro lado, el Imperio Alemán había firmado la paz con Rusia en el Tratado de Brest-Litovsk y podía concentrar todas las fuerzas en el frente occidental. Sin embargo, tenían el problema de ser abandonados por sus aliados. El primer día los británicos lograron avanzar 11 kilómetros y realizar varios arrestos.
entre los alemanes que se rindieron. Esto aumentó otros puntos de combate al reiniciar las batallas de Verdún, Arras y Noyon-Nons. Desgastados e incapaces de luchar, los alemanes solicitaron un armisticio el 11 de noviembre de 1918, a pesar de marcar el comienzo del fin de la Gran Guerra. La ofensiva de los 100 días de Amiens, dejando un número impresionante de casi 2 millones de personas, perdieron la vida en poco más de 3 meses de lucha. Pasaremos a hablar sobre el tercer capítulo, que es el final de la guerra. En este hablaremos sobre temas como el armisticio de 1918, la Conferencia de París, el Tratado de Versalles, las consecuencias y qué se logró con esta Primera Guerra Mundial. Para el año 1918, ambos bandos se encontraban en aprietos tanto militares como económicas, las cuales se vieron más reflejadas en la Triple Alianza que la Triple Entente, debido que esta última contó con apoyo estadounidense, el cual se había mantenido neutral con respecto a la guerra. Sin embargo, en 1917, cuando un submarino alemán chocó un barco donde viajaban cientos de estadounidenses, los cuales murieron, este país no se quedaría de brazos cruzados y se uniría a la Triple Entente, lo cual fue clave para que estos obtuvieran la victoria. Y fue así que para 1918 los imperios centrales estarían solicitando un armisticio. ¿Qué se logró con la Primera Guerra Mundial? Después de la firma de los tratados con los cuales debería haberse sellado la paz, esto no fue así. Sin embargo, estos produjeron que se crearan más revanchismos, lo cual conduciría a que se estallara la Segunda Guerra Mundial, la cual fue más violenta y más sangrienta que la primera, y cobraría así más vidas que esta. El armisticio de paz de 1918. La victoria fue total. La Triple Entente había ganado, lo que significó grandes pérdidas para la Triple Alianza, pues algunos de los imperios que la conformaban desaparecieron y otros tuvieron que pagar altas indemnizaciones. En la mañana del 11 de noviembre de 1918, la historia de Europa como la del mundo dio un vuelco. Luego de 4 pesados años, la guerra llegaba a su fin. En el interior de un vagón de tren en el bosque Compiègne, en Francia, se reunieron los representantes franceses y británicos de la Triple Entente con los representantes del Imperio Alemán para acordar así un armisticio y cesar los enfrentamientos. El cese de estos solo se dio por el frente occidental, ya que por el frente oriental la guerra ya había culminado, pues Rusia ya se había retirado de esta tras firmar un armisticio en marzo de 1918. Bulgaria firmó uno el 29 de septiembre, Turquía el 30 de octubre y los austrohúngaros el 3 de noviembre. Aunque oficialmente la Primera Guerra culminaría hasta el 28 de junio de 1919, tras la firma del Tratado de Versalles. Pero antes de que se realizara la firma, se llevó a cabo una conferencia donde debatieron los puntos que irían en este. Es así que se dio la Conferencia de París, el cual inició en 1919 en el mes de enero, y a lo largo de 6 meses, los vencedores negociaron las condiciones de paz que se vieron reflejadas en los tratados, los cuales recayeron sobre las potencias centrales, a quienes se les había negado asistir a dicha conferencia. Las principales decisiones recayeron sobre Estados Unidos, Francia y Reino Unido, aunque también se dio la intervención de Italia y Japón. Esta culminaría con la firma de 4 tratados, las cuales tuvieron lugar de sesiones separadas, pero todas afectaron de manera irremediable a las potencias derrotadas, de los cuales uno de los más odiados por toda la historia fue el Tratado de Versalles, del cual les hablaré a continuación. El Tratado de Versalles. Este pondría, entre comillas, la paz entre los aliados y Alemania, y fue así también la que puso fin de manera definitiva a la Primera Guerra Mundial. Esta se firmó el 28 de junio de 1919.
donde los delegados europeos se reunieron en el Palacio de Versalles, y este tratado fue firmado en la Galería de Espejos de este mismo palacio, lugar donde se había creado el Imperio Alemán y donde el padre de Guillermo II había sido coronado emperador en 1871. Eso supuso una bofetada para Alemania, es decir, una humillación total. Más de 50 países participaron en el Tratado de Versalles, de los cuales solo 30 firmaron el acuerdo, entre quienes podemos mencionar entre los países aliados Francia, el Reino Unido, junto a ellos también en calidad de aliados a Estados Unidos, Italia y el Imperio japonés. Como potencia central firmaría el Imperio alemán. Entre los puntos importantes que se hablaría en el Tratado de Versalles podemos encontrar los siguientes: que Alemania fue obligada a aceptar la responsabilidad moral y material que produjo la guerra. También se le exigió someter a juicio a su emperador, Guillermo II, por crímenes de guerra. También la sancionaron con un pago de indemnización a los aliados, siendo la cifra acordada $30 millones, la cual se terminó de pagar hasta el 2010. También se redujo el ejército alemán a 100.000 hombres. Se prohibió que el país reclutara soldados y también que se prohibiera la fabricación de armamento de guerra. Aparte de eso, se creó la Sociedad de Naciones, el cual era un organismo que debería velar por la paz internacional. Aparte que tuvieron que repartir sus territorios entre los aliados, como fue el caso de Alsacia-Lorena, que regresaron a dominio francés. La región de Renania fue ocupada y desmilitarizada. La nueva Sociedad de las Naciones se apropió de las colonias alemanas. Es así que ésta perdería el 13% de su territorio y una décima parte de su población total. Las abrumadoras reparaciones y pagos redujeron la producción industrial del país y otras provocaron la hiperinflación en los años 20, produciendo todo una inestabilidad económica que conllevó a una gran depresión. Las condiciones establecidas fueron totalmente humillantes para Alemania, las cuales se convirtieron en un caldo de cultivo para la próxima guerra mundial. De hecho, el mariscal Ferdinand Foch, quien había luchado en defensa de Francia, se le hizo imposible ocultar su preocupación ante los términos del Tratado de Versalles, y al leerlo exclamó: «Este no es un tratado de paz, es un armisticio de 20 años». Y justamente fue así, pues la Segunda Guerra Mundial estalló exactamente en 20 años y unos días más. Pasaremos a ver las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. La paz que trajo otra guerra. El Tratado de Versalles significó una humillación para el pueblo alemán. Esto provocaría el levantamiento de un joven cabo llamado Adolf Hitler. Existía el deseo real de la paz. Tras la desastrosa guerra, el tratado no logró los efectos esperados. Furiosos por lo que consideraban una paz impuesta, los políticos alemanes de derecha utilizaron el tratado como punto de encuentro nacionalista. En las consecuencias políticas tenemos que dejaron de existir el imperio alemán, el imperio ruso, el imperio austrohúngaro y el imperio otomano. Los Estados Unidos desplazaron a Gran Bretaña como primera potencia militar y económica occidental. Se creó en 1919 la Sociedad de Naciones, un organismo internacional que tenía por principal objetivo evitar una nueva guerra mundial. Se inició un periodo de revoluciones y guerras civiles en varios países. El imperio de los zares, con la Revolución Rusa, que llevaron al poder a los bolcheviques. En 1922 crearon un estado socialista llamado la Unión Soviética. Se establecen los límites de los países europeos y sus colonias. El ascenso del nazismo alemán en Alemania, cuyas raíces psicológicas fueron el clima de la frustración colectivo debido a la derrota militar y las imposiciones del Tratado de Versalles. Consecuencias socioeconómicas. La muerte de 9 millones de combatientes y el asesinato de unos 8 millones de civiles, cifras que fueron alarmantes, pues ninguna guerra anterior había alcanzado tales cifras. Pero era de esperarse,
ya que con los avances tecnológicos armamentistas se tenía en cuenta que la guerra iba a ser muy costosa y que iba a ser una masacre. Una baja de natalidad y una sobrepoblación femenina provocadas por la gran cantidad de varones muertos en combate. El gran crecimiento de la mano de la obra femenina. El gran crecimiento de la mano de obra femenina en fábricas, bancos, comercios y oficinas públicas, ya que gran parte de la mano de obra masculina se encontraba en los campos de batalla. La destrucción de gran parte de la infraestructura de los países europeos, en especial caminos, puentes, puertos y vías férreas. La extensión de la pandemia de la gripe de 1918, conocida como la gripe española, que fue contraída inicialmente por los soldados estadounidenses y que mató alrededor de 40 millones de personas. Recurrentes crisis económicas y financieras debido a los enormes gastos económicos que se realizaron en los países beligerantes, donde Estados Unidos salió beneficiado, pues durante el tiempo que se mantuvo neutral al conflicto, fue el principal proveedor de materias primas de los estados europeos. Consecuencias territoriales. Debido a la firma de los tratados Brest-Litovsk, Versalles, Saint-Germain, Neuilly, Trianon y Lausana entre 1918 y 1923, las consecuencias territoriales de la Primera Guerra Mundial fueron: Alemania perdió gran cantidad de los territorios y todas sus colonias en África y Oceanía. La disolución del Imperio Austrohúngaro dio lugar a 4 estados independientes: Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. El Imperio Otomano dejó de existir y pasó a llamarse República de Turquía a partir de 1923. El nuevo estado quedó reducido a Anatolia y Tracia Oriental. La disolución del Imperio Ruso posibilitó la independencia de los países bálticos, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania y Finlandia. Consecuencias ideológicas. La sociedad de la postguerra fue presa de una profunda crisis de conciencia. Las secuelas del conflicto llevaron al cuestionamiento de los modelos político, social y económico imperantes desde el siglo XX. Surgió un peculiar tipo social, el del inadaptado a la paz y el nostálgico a la guerra, que constituyó el soporte de movimientos nacionalistas, revanchistas y radicales que progresaron durante el periodo de entreguerras. Muchos excombatientes quedaron excluidos de la vida laboral y fueron presa de un profundo desánimo al considerar que la sociedad los había excluido sin el reconocimiento de su esfuerzo y sacrificio.